Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta nueva Cápsula. Aquí tenemos un tema muy interesante. Su servidor y amigo, el doctor Jorge González, tendrá el gusto de poder platicar acerca de los cinco problemas más comunes que tenemos con las restauraciones de resina directa. Y pues bueno, vamos a comenzar con este tema que está muy interesante. Y a mí me gustaría entrar precisamente en el tema hablando de el tiempo de vida de una restauración. Fíjense, el tiempo de vida de una restauración puede durar no mucho tiempo dependiendo de ciertos factores. Miren, si el paciente está entre los 40 a 60 años, dicen los artículos que la restauración de resina le va a durar mucho más tiempo que si está entre los 60 80 años. Y esto es obviamente porque en esta edad se tiene un poco más de descuido al momento de hacer la higiene. Se tiene una serie de condiciones entre enfermedades sistémicas que ponen más en riesgo a la restauración en base a todos estos elementos. Dato interesante también, una restauración cuando lo colocas de manera inicial dura más tiempo que una restauración que se recambia. Es por eso que la condición de la restauración debe de permanecer en la boca del paciente en funciones siempre y cuando esté bajo la supervisión del clínico. O sea, esto quiere decir que debemos de darle mantenimiento a las restauraciones. Debemos de estar supervisando las restauraciones, debemos de estar al pendiente de esa restauración y de cada uno de nuestros pacientes. Dato interesante para que nuestra restauración dure mucho más tiempo es de que entre más pequeña esté, va a durar mucho más tiempo en boca. Aquellas restauraciones que sean mucho más extensas o que estén involucrando varias superficies, varias caras, también van a poner en riesgo el tiempo de vida de mi restauración. ¿Vale? Y miren, teniendo esto en consideración, podemos decir que el tiempo promedio de una restauración de resina es de aproximadamente 6.25 años. Esto quiere decir que una restauración de las que hoy en día trabajamos con la tecnología que hoy en día tenemos en estos materiales resinosos nos pueden durar mucho más de 6 años. Y el objetivo es poder lidiar con la problemática que tenemos con estas restauraciones de resina para que no solamente dure 6 años, le dure mucho más tiempo a nuestros pacientes. La invitación está entonces en poder ver cuáles son estos factores que van a reducir el tiempo de vida de mi restauración para considerarlos y poder trabajarlos. Son nuestra área de oportunidad. Miren, podríamos dividirlo en 4 puntos o 4 flancos, en 4 ejes. En uno de estos ejes estaría involucrado precisamente el paciente. No solamente cómo llega el paciente con este índice de riesgo de caries que tiene, sino cómo sale del consultorio. Si el paciente sale con la misma información con la que llegó al consultorio, nos hace falta educar a nuestro paciente. Un paciente educado es un paciente informado que velará también por su salud y que tendrá ahora herramientas dentro de este conocimiento para poder mejorar sus condiciones. Por otro lado, pues tenemos al órgano dentario, definitivamente. Y esto dependerá mucho de qué órgano dentario es, cuál es el remanente que nos queda, qué tanto de esmalte, qué tanto de dentina, las condiciones anatómicas y obviamente las condiciones de función a las cuales está sometido el órgano dentario. Es importante también valorar el aspecto periodontal, que puede estar comprometido junto con el aspecto oclusal. Y pasando por otro lado, pues estaría la restauración directamente. En este caso, el material, la técnica, en sí, la restauración que dejamos en la boca del paciente. Y ahí depende mucho de la calidad del material y dependerá mucho que el tiempo de vida de esta restauración se prolongue también en el proceso de adhesión que tuvimos a bien realizar. Y estaremos dejando por último el eje, ¿sí?, que no es el menos importante, el clínico. En este caso, el colega, el amigo que, al igual que nosotros, nos gusta hacer odontología restaurativa y que tiene a bien dominar la técnica para poder llevar a cabo la restauración, pero también
tiene esta sensibilidad para saber bajo qué condiciones está trabajando, y esto va de partir a el plan de tratamiento y el proceso que va a designar junto con la elección del material. Entonces, nos damos cuenta que está dividido en diferentes flancos, en diferentes ejes. Tendríamos entonces que valorar precisamente los riesgos que se tienen al momento de hacer una restauración. El problema que tenemos con las restauraciones de resina, ¿sí? Ya un poquito adelantando a lo que serían estos 5 problemas que vamos a estar revisando, pues es de que los pacientes cuando llegan a la consulta dental con la lesión de caries, ¿vale? ¿Estamos tratando la enfermedad o estamos tratando solamente la lesión? Eso es un punto importantísimo de asumir como responsabilidad qué camino es el que estoy tomando. Me preocupo para que mi paciente no vuelva a padecer de una lesión de caries y entonces trato la enfermedad, o solamente me voy a precisamente las lesiones de caries que son la consecuencia de la enfermedad. ¿Hacia dónde vas? Esto va a ser importante porque en la medida que tú puedas prevenir más restauraciones, es la medida que te vas a enfrentar a menos riesgo de fracaso o de fallas o de problemáticas con las restauraciones de resina. En la medida que tú puedas ser mucho más conservador en las restauraciones, es en la medida también que vas a sufrir menos de este tipo de problemáticas. Bien, la restauración que nosotros estamos colocando de resina tendrá un tiempo de vida y dependerá de algunos elementos. Ya lo revisamos, como la edad del paciente, la extensión de la restauración o de la cavidad, pero analizando alguna información importante, yo les comparto este artículo que precisamente qué es la falla más común a la cual nos estamos enfrentando, cuál es el talón de Aquiles que tenemos con las restauraciones de resina. Y bueno, nos encontramos que la caries secundaria, ¿sí? La lesión de caries secundaria es el número 1, y esto puede estar asociado a una fractura o no, ¿sí? Entonces, ese es un tema interesante. El paciente que viene porque trae una lesión, nosotros restauramos, eliminamos la caries activa, y ahora tenemos una restauración que también está susceptible a una lesión de caries, ¿vale? Datos interesantes que nos arroja este artículo, y es precisamente en qué momento se empieza a dar esta lesión de caries. Una vez que nosotros colocamos nuestra restauración, ¿qué tanto tiempo tarda cuando ya empieza a visualizarse algún signo o algún síntoma de una caries secundaria? Bueno, según este estudio, podemos encontrar que puede ocurrir hasta un 75% de los pacientes presentar una lesión de caries después de los 3 años de haberse colocado esta restauración. Tema interesante. Si estamos proyectando que la restauración dure más de 6 años, a mitad de este plazo ya tenemos un alto índice y un alto riesgo de tener una lesión de caries secundaria, ¿vale? En este artículo, los autores están concluyendo que es importante mantener mantenimiento a nuestras restauraciones y por ende estar dando un seguimiento. Nosotros tenemos previsto que una restauración tendrá un tiempo de vida y vendrá después un reemplazo, vendrá un cambio, vendrá una nueva restauración. Y los nuevos conceptos van a prolongar este cambio, a prolongar o extender el tiempo de vida de la restauración a medida que podamos reducir el tiempo en el cual se está haciendo el recambio. Entonces, todos los esfuerzos irán para prevenir precisamente estas problemáticas, ¿vale? La mayor causa de fracaso en restauraciones directas adhesivas es por caries secundaria y obviamente ligada o no a una fractura. Este otro artículo que les quiero compartir está muy interesante porque habla precisamente de las restauraciones contemporáneas con estos materiales resinosos y la preservación del órgano dentario.
y habla de un criterio para indicar la reparación de una restauración de resina en vez del recambio o del reemplazo. ¿Ok? Y habla precisamente de cuál sería el punto en el cual yo puedo todavía reparar esta restauración. Y dice, si tienes una lesión por caries secundaria, tú puedes eliminar la lesión de caries y puedes reparar el resto de la restauración sin necesidad de tener que hacer el recambio. Hablan también de un defecto en cuestión a la tinción o a una filtración marginal. También hablan como una causa para poder generar una reparación el cambio de color superficial, que sería de manera extrínseca. Y mencionan otros 3 factores que podrían ser candidatos para poder nosotros hacer una reparación en vez de un recambio de restauración. Y es precisamente la fractura de una pequeña porción de resina o la fractura de una pequeña porción de esmalte y, por último, el desgaste de la restauración, que puede ser dada de manera pues prácticamente natural o ya sea que venga ligada a un problema de atrición. Entonces esto nos queda claro que el tiempo de vida de la restauración se puede prolongar a medida que nosotros podamos estar dándole un seguimiento y que podamos estar entonces en las primeras fases o de manera receptiva ante estas situaciones poder reparar estas restauraciones. Bien, entonces vamos a entrar ahora sí en materia teniendo este marco de referencia en cuestión a qué tanto quiero yo preservar mi restauración y vamos a ver entonces cuáles son estas problemáticas que nos enfrentamos muy comúnmente y qué manera o cuál sería la estrategia para poder prevenirlas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este top 5 de los problemas con las restauraciones de resina. Y el número 1 sería precisamente el que acabamos de escuchar, la caries secundaria. Esta lesión que aparece justamente entre la restauración y el tejido dentario, ¿vale? Vamos a ver un poquito de estas características. En este artículo ustedes pueden encontrar un consenso en cuestión a analizar la terminología que está alrededor de lo que es la operatoria dental y obviamente la cariología. Y se habla como caries secundaria a esta lesión que viene desarrollada de manera adyacente a la restauración. Así está considerado según el consenso, el último consenso que se tiene registrado. La caries secundaria. La caries secundaria entonces se deriva de la restauración o fue una omisión por parte del clínico. Interesantes preguntas. ¿Cuál sería la razón por la cual tenemos esta lesión de caries secundaria? Bien, este artículo nos habla de las causas. Y al hablar de las causas estamos hablando de diferentes elementos. Y en este caso serían 3. Aquel que está asociado al defecto de la restauración, llámese condiciones no favorables de la restauración al momento de llevarse a la función. Algún déficit o alguna deficiencia que tenga el material restaurador. O dentro de la técnica también, aquí incluye también la técnica. Las causas también pueden estar asociadas a una restauración, pero que está intacta. ¿Cómo? No, el problema no fue la restauración, sino fue el clínico al momento de colocar el material donde todavía existía tejido activo, donde todavía existía una lesión de caries que siguió de manera activa y que entonces vino ahora en conjunto de la restauración de resina y ahora aparece inicialmente como una lesión de caries primaria y ahora como una lesión de caries secundaria. Y por último tenemos que también se puede asociar a una restauración de manera indirecta. ¿Cómo de manera indirecta? Sí, o sea, no falló la técnica, no falló el material, no falló el diagnóstico,
pero lo que falló fue que la lesión de caries que teníamos, y esto sucede mucho en las clases 2, estaba en un proceso activo, eliminamos ese defecto, pero el diente continuo ahora también está contaminado y entonces viene un proceso de lesión que va desencadenado después de haber hecho la restauración. Ya sea porque al momento que estuvimos colocando el ácido grabador compartimos parte del ácido grabador al diente continuo y con ello pues obviamente estamos desmineralizando el esmalte y con ello pues estamos haciendo poroso nuestro esmalte y con ello pues estamos dando apertura para que esta lesión de caries que ya iniciaba como tal vez una pequeña mancha blanca pues ahora sea mucho más fácil que se genere la cavitación, ¿vale? Esos serían los tres elementos causales relacionados a la restauración, ya sea por defecto de la restauración, ya sea porque tenemos una deficiencia en la eliminación de la lesión, ¿ok? Y por último, porque viene desencadenado de un proceso que venía a la caries de manera activa y que involucra al diente continuo, no tanto al diente que estamos tratando o que restauramos, ¿ok? Pero no solamente nos quedamos con esta información, también podemos valorar, ¿sí? Precisamente en el mismo artículo que habla precisamente de la caries secundaria, e incluso nos hace algunas recomendaciones del manejo, podemos encontrar aquellos factores asociados. Y ya vimos algunos al inicio de la charla. Miren, podemos tener la localización de la superficie, que eso va a ser importantísimo. Si es una zona de difícil acceso para el clínico para poder hacer la restauración, obviamente que se tiene el riesgo de una deficiencia de sellado, ¿vale? Por ejemplo, en zonas de cuello, por ejemplo, en zonas interproximales. El siguiente factor es por susceptibilidad del mismo paciente, porque se encuentra inmunosuprimido, porque el paciente se encuentra en un déficit de higiene, porque el paciente se encuentra en condiciones no favorables para la misma restauración, con un alto índice de riesgo de caries, ¿sí? Ya lo veíamos en citas anteriores. Otro factor es la edad del paciente, ya lo explicaba al inicio. Obviamente a una edad mayor, obviamente se tiene un mayor riesgo de lesiones de caries secundarias. El estatus socioeconómico involucra no solamente la atención que se recibe con condiciones de deficiencia, sino también el seguimiento y mantenimiento de esta restauración, los cuidados que se tiene y las acciones preventivas en cuestión a mantener la higiene. Y bueno, se está dejando como último factor asociado a estas lesiones de caries secundarias, precisamente las habilidades clínicas, y dentro de las habilidades clínicas es la elección del material. Elegimos el material y la técnica porque lo tenemos ya como de costumbre o porque es lo ideal para ese paciente, para sus condiciones, para esa cavidad, para ese tipo de tejido que quiero yo reemplazar, ese tipo de tejido perdido. Esa es una muy buena pregunta, es una excelente pregunta. Y por último, los métodos de detección y criterio, obviamente también del clínico, en cuestión a valorar la lesión como tal, su extensión, poder determinar qué tanto tejido es el que se debe de retirar, qué tanto tejido es el que se debe de sacrificar, ¿sí? Y obviamente el criterio para elegir el material y obviamente la técnica. Bien. Vamos a hablar entonces de estos factores que comprometen la filtración, hablando exclusivamente de la restauración. Vamos a dejar por un lado al clínico y sus habilidades y su criterio y nos vamos al material. Hablemos del material, ¿vale? Porque todos los que estamos aquí, todos los Boco fans que siguen estas Boco cápsulas, son muy buenos y tienen muy buenas habilidades. Entonces hablemos mejor de los materiales. Y debemos de considerar que una lesión de caries secundaria se puede dar obviamente por una falla adhesiva, porque no se generó un sellado
entre las paredes o el piso cavitario, y de manera tampoco marginal, un sellado impermeable, un sellado efectivo, un sellado que no me dé espacios, gaps que les dicen en la literatura. Entonces ahí pudimos haber fallado en el proceso, o tal vez en la incompatibilidad de un adhesivo con un material resinoso, no solamente en condiciones de unión entre las moléculas de mi adhesivo y mi resina, sino también dentro de las características mecánicas del material resinoso, en este caso el material restaurador. Eso es importantísimo para que se dé una falla adhesiva. La falla adhesiva se puede dar justamente al momento de hacer el proceso de restauración, dentro del proceso de polarización, dentro del proceso de protocolo adhesivo, dentro del proceso de limpieza, ¿vale? Ahí se puede dar la falla adhesiva. O la falla adhesiva se puede dar al momento de llevarse a la función, al momento de estar en función, donde pierde los elementos de unión por fatiga, ¿ok? Eso lo podemos platicar un poco más adelante. La pérdida de unión. Esta pérdida de unión se genera regularmente ya que está en funciones, ¿vale? Y una vez que está el paciente usando esta restauración, dentro de la masticación, el material se empieza a desgastar, el material se empieza a degradar, y entonces va a generar una pérdida de unión en la periferia del tejido, y obviamente eso abre espacios para que se acumule ahí bacterias. Las bacterias que tenemos ahí en el biofilm, que están listas para poder colonizar estos espacios y obviamente venir en un proceso de cavitación más adelante. Y hablando precisamente de la degradación, pues estaría la degradación no solamente física, sino también química que se puede tener por parte del material restaurador. Y eso afecta también al mismo adhesivo, a la unión híbrida o la hibridación que se tiene por parte del material hacia la estructura dental. Ese proceso de degradación puede incluso venir de manera interna. Recuerden que el adhesivo que se encuentra en la dentina, este adhesivo que está en el tubulillo dentinario, tiene un contacto con la humedad, y esto altera las fibras de colágeno, genera un proceso de hidrolización que va a degradar las fibras de colágeno por medio de las proteasas, y entonces esto va a generar al paso del tiempo una degradación, y entonces vendrá una pérdida de la hibridación, y esto puede ser el camino para una lesión de caries secundaria. Bien, podemos analizar entonces que dependemos mucho de la elección del material. La elección del material también dependerá a su vez de la extensión de la lesión, del riesgo de caries, obviamente, de la actividad de la lesión cariosa y de las condiciones específicas del paciente. Esto es importante a destacar. El material que yo voy a colocar como sustituto de dentina o de esmalte debe de cumplir ciertas condiciones, debe de cubrir ciertas necesidades, no solamente de función y de estética, sino obviamente también de biocompatibilidad, que esa parte es muy importante hoy en día destacar, ya que los materiales resinosos pues necesitan de un proceso de unión, y dentro de ese proceso de unión el material que estoy eligiendo para poderlo adherir al tejido dental pues obviamente contiene ciertos elementos que no lo hacen ser tan biocompatible, ¿vale? Eso es tema de otra charla. Pero lo que sí podemos destacar es que esta falla que tenemos en la lesión cariosa secundaria, pues viene muy de la mano del material que estoy colocando. Entonces las expectativas que tiene el paciente de una restauración duradera, las expectativas que tienes tú como clínico de estas restauraciones, pues es de que se una perfectamente al tejido dental. Y para ello pues necesitas el mejor protocolo adhesivo, y para ello pues necesitas obviamente empaparte de los conceptos de adhesión. A mí me abordan mucho con preguntas de qué es mejor, un adhesivo de cuarta generación, un adhesivo de sexta o un adhesivo universal. Y dependerá mucho de las condiciones. Tampoco nos podemos casar con un solo tipo de adhesivo. Debemos de tener a la par
varios adhesivos de excelente calidad de diferentes generaciones para diferentes condiciones. Otra de las expectativas que tenemos al restaurar con nuestra resina es obviamente el sellado marginal. Y el sellado marginal ya veremos que es un punto es un punto en el cual se generan muchas posibles fallas por la misma unión, por la misma deficiencia de la adhesión o precisamente existe una microfractura o porque existe un desgaste. Entonces se va perdiendo el sellado marginal. Queremos que el sellado marginal sea impermeable, queremos que el sellado marginal sea íntegro al paso del tiempo, pues dependerá mucho de ciertos elementos para que esto se pueda dar. Dentro también de las expectativas que tengo de mi material al restaurar es que tenga una baja deformación al momento de polimerizar. Esto va a ser importantísimo para prevenir precisamente muchas de estas fallas que vamos a estar viendo, de estas problemáticas que llegamos a tener con las restauraciones de resina. Y también estoy buscando un material que tenga excelentes propiedades mecánicas que me ayuden a la función, propiedades mecánicas que lleven la masticación de forma ordinaria a lo que tiene el tejido dental. Llámese esmalte, llámese dentina. Eso será fundamental para que la restauración pues permanezca con mejores condiciones al paso del tiempo y que no llegue a un punto de fatiga a corto plazo. Y también quiero que el material sea de muy fácil manejo. También quiero que ese material tenga una capacidad de adaptarse a la cavidad, a la zona donde yo lo estoy adaptando y que me permita devolver la anatomía, la forma y todas las características estéticas que quiero reproducir, ¿vale? Y ya les hablaba del punto de la biocompatibilidad. Necesitamos que el material sea lo más biocompatible posible, tanto en sus condiciones físicas, que sea un material que se deje llevar a la función tal cual como lo hace el tejido dental y que tenga una poca repercusión en su proceso, que tenga una poca repercusión de daño hacia la estructura dental y lo más importante hacia la pulpa. Vale. Un artículo muy interesante que les recomiendo es precisamente donde evalúan diferentes materiales restauradores y se habla de la microfiltración. ¿Por qué es importante la microfiltración? Porque es precisamente uno de los elementos más relevantes cuando hablamos de caries secundaria. Mucho de la caries secundaria se genera por la microfiltración, ¿vale? Entonces, si tú tienes a bien comprar un material, una resina, y esta resina da las condiciones para tener un sellado marginal, entonces es importante conocer qué características debo de buscar para que no tengamos precisamente una microfiltración. Y en ese estudio hablan precisamente de lesiones, no de lesiones, perdón, de restauraciones de clase 2. Y aquí hay diferentes grupos. Hay un grupo con una resina fluida y otro con resina pesada, y así hay diferentes grupos. Todos se llevan a un proceso que se llama termociclado y después se van a sumergir en una solución de fuchina al 0.5%. Esto a una temperatura promedio de 37 grados centígrados y lo dejan ahí durante 24 horas. Después de 24 horas se saca y se revisa de manera microscópica, precisamente gracias a la coloración que nos da la fuchina, pues nos permite observar claramente dónde se encuentra esta filtración. El estudio da precisamente sus resultados y dice que la prevalencia de 0, donde no hay filtración en este grupo, fue reportado en los grupos 4 y 5. 4 y 5, que es precisamente de esta resina Grandio y de la resina Sonic Fill. Y luego tenemos algunos casos donde hay un poco de filtración con los demás grupos, que sería el grupo 2 y el grupo 3. Y aquí habla que precisamente el que tiene mayor grado de filtración sería el grupo 2. El grupo 2 es el grupo 1, el grupo 1 es el que tuvo mayor filtración, obviamente marginal, esta microfiltración, es el que tiene mayor penetración,
¿vale? Entonces, vean, hay diferentes materiales con diferente técnica en la cual colocas una resina fluida y después una resina pesada o solamente resina pesada o una resina bulk. Vean, diferentes opciones y diferente comportamiento a la misma prueba. Y obviamente pues buscaremos resinas que tengan esta facultad de que no me genere microfiltración. ¿Y de qué dependerá la microfiltración? Pues obviamente del adhesivo, dependerá mucho de la contracción del material, dependerá mucho de la deformación del material, ¿vale? Interesante lo que podemos encontrar en los estudios en laboratorio y cómo nos dan la pauta. Es esto, son herramientas que nos permiten poder encontrar ciertos parámetros para nosotros saber elegir el material. Y ahora se habla que uno de los elementos que pueden influir a que tengamos esa microfiltración es la contracción. Miren, en un estudio de Rodríguez, él habla precisamente que el mayor problema de las resinas compuestas es que los monómeros de la matriz de resina se encuentran separados entre sí y después de la polinización se unen. Entonces hacen un recorrido alrededor de 4 nanómetros y entonces esta distancia se reduce a 1.5 nanómetros. Esto hace que se genere un cambio volumétrico, o sea, existe una reducción. A esto lo llamamos contracción. Y cada casa comercial, cuando vende su resina, te da una pequeña receta para poder lograr el porcentaje de contracción que te está prometiendo que la resina va a tener. Por ejemplo, una resina como Grandioso, que es una resina que me gusta mucho, que ustedes saben que yo utilizo mucho, tiene una baja contracción, tiene 1.6% de contracción. Realmente es muy baja. Dentro de muchas opciones que hay en el mercado, esta es una de las que tiene más baja contracción. Para poder llegar a ese porcentaje de contracción, a ese 1.6, que se traduce también a una contracción lineal de 17 micras y que genera precisamente un estrés de contracción de 1.2 megapascales, pues necesitamos tener una porción de resina de 2 milímetros de volumen, fotoprocesar durante 10 segundos con una lámpara que me genere 1000 miliwatts por centímetro cuadrado, ¿vale? Y entonces esto va a generar que mi restauración con mi resina Grandioso solamente tenga un pequeño porcentaje de contracción. Y eso me va a ayudar a poder mantener un sellado marginal y que no tengamos o poder evitar la microfiltración. Aquí tenemos otro estudio, este es un estudio comparativo de diferentes materiales, entre ellos resinas, resinas duales, y habla precisamente de lo que se llega a generar al momento de la contracción, que es esta fuerza de tensión que se genera. Y el estudio evalúa varias resinas de diferentes condiciones y bien interesante porque cuando uno analiza toda esta información se da uno cuenta de algo muy específico. Bueno, si todos los materiales se contraen, si todos los materiales generan este grado de contracción, ¿qué tanto es la contracción que llega a ser perjudicial? ¿Vale? ¿Qué tanto de esta contracción me lleva a un riesgo precisamente de esta pérdida de sellado marginal? Bueno, nosotros consideramos como esta referencia a la unión que existe entre la dentina y el esmalte, ¿vale? Y entonces en este artículo precisamente nos dicen, los resultados de valoración de estrés postcontracción de estos diferentes materiales oscilan entre los 6 a 25 megapascales. Hay una gran diferencia. Esto es clínicamente relevante, ¿sí? Saber elegir el material. Pero ahora analicemos. La fuerza de adhesión a la dentina va entre los 20 a 30 megapascales por parte del material restaurador, ¿ok? Y la fuerza de unión entre la dentina y el esmalte es alrededor de los 32 megapascales. Entonces, si esta resina se contrae y solamente me ofrece 6 megapascales o 12 megapascales, estoy en una zona segura, ¿vale? El problema es cuando se excede de este parámetro,
de estos 25 megapascales, porque entonces ya estamos llevando a una tensión al adhesivo, a nuestra fuerza de adhesión. ¿Y cómo se puede incrementar este grado de contracción? ¿Cómo puede incrementarse esta fuerza de contracción, este estrés postcontracción, mejor dicho? Pues obviamente cuando generamos una discrepancia, cuando alteramos precisamente los parámetros que me señala el fabricante, cuando en vez de darle 10 segundos con la lámpara de 1000 miliwatts de centímetro cuadrado, como me dice el fabricante de Boco, pues le estoy dando 20 segundos o le estoy dando 30 segundos, ¿vale? O cuando estoy colocando mucho material. No es lo mismo colocar 2 milímetros de material que cuando coloco 2 milímetros, luego otros 2 milímetros, luego otros 2 milímetros, y así me voy casi 10 milímetros. O sea, obviamente se va generando un acúmulo de estrés postcontracción entre más material yo coloque. Por eso veíamos al inicio de la charla que restauraciones que son mucho más vastas, obviamente hay un mayor riesgo de una lesión de caries. Y obviamente hay un mayor riesgo de que esa restauración no nos dure mucho más tiempo, ¿vale? Interesante cómo los artículos nos orientan. Es eso, son herramientas que nos ayudan a poder distinguir los parámetros que debo de seguir, ¿vale? Y esto va a ser muy, muy relevante. El límite de estrés, y con esto termino de concluir, el límite de estrés postcontracción que afecta la adhesión creada es de 17 a 20 megapascales. De 17 a 20 megapascales. Entonces, mucho cuidado con la elección del material. Ahora vamos a el segundo problemita que tenemos con las restauraciones de resina, y ya ustedes se estarán dando cuenta de cuál es. Es precisamente en el número 2 tenemos a la hipersensibilidad. Y es que muchos de nuestros pacientes, después de dejar el consultorio, después de haber hecho la restauración, nos hablan y nos dicen: doctor, con el frío, con algunas cosas dulces, no sabe cómo me está molestando, cómo lo estoy padeciendo. Y la sensibilidad postoperatoria está dada por diferentes factores, no es exclusivo de uno solo. Miren, puede ser desde el diagnóstico errado, porque tal vez nos extendimos de más y llegamos a una profundidad que ya involucra la pulpa o que ya está en un punto que es susceptible la pulpa, ¿vale? Cuando nosotros usamos un tipo de anestésico que tiene una vasoconstricción, también puede generar una hipersensibilidad transitoria, mientras que termina el efecto del anestésico. Más allá del efecto anestésico, del efecto del vasoconstrictor. Entonces algunos pacientes referirán como una hipersensibilidad, pero por el efecto del vasoconstrictor, del mismo anestésico que estamos utilizando. Otro factor que va ligado a la hipersensibilidad es la contracción de la resina. ¿Quién lo iba a imaginar? Contracción, ¿sí? ¿Me genera sensibilidad? ¿Sí? ¿Me genera microfiltración? Sí. Otro elemento que puede generar hipersensibilidad postoperatoria es obviamente el sobrecalentamiento. También podemos tener obviamente restauraciones que a una mayor profundidad, ya les platicaba, se vuelve mucho más susceptible la pulpa a una irritación. Obviamente el grabado profundo, incluso una deficiencia en la técnica del adhesivo. Y por último dejaríamos a la oclusión. No olvidemos que cuando estamos trabajando con la pieza de mano, que nos puede generar este sobrecalentamiento, también nos genera una vibración. Y esta vibración también puede ser un elemento que nos pueda acarrear consigo una hipersensibilidad postoperatoria. Bien. Ahora, analicemos. Y aquí tenemos un artículo bellísimo que habla precisamente de la hipersensibilidad dentinaria ligada a una restauración directa de resina. Y nos dice, el factor número 1 de que se genere hipersensibilidad es la microfiltración. La microfiltración. Y esta es dada por la contracción. Y esta es dada por una deficiencia del sellado marginal. Y esta es dada por una deficiencia del adhesivo. Entonces, ahora empezamos a entender muchas cosas.
de la importancia del protocolo adhesivo, de la importancia del material que tenga baja contracción y que podamos hacer un buen sellado de nuestras caras oclusales, ¿vale? Importante, las restauraciones de resina son estos materiales que es una base de metacrilatos y que viene a un proceso de polarización. O sea, los colocamos de manera suave y al paso del tiempo se empieza a generar, ya sea de manera auto o de manera foto, un proceso de enlace en la cual se generan estas cadenas de polímeros. Esta reacción es la que nosotros conocemos como contracción. Ya les platicaba un poquito en la otra diapositiva. ¿Cuáles son las problemáticas que me genera la contracción? Pues ya conocimos que la microfiltración, ya conocimos que la hipersensibilidad, ya conocimos que la caries secundaria, pero también nos pueden generar fracturas adhesivas o cohesivas, nos pueden generar espacios, microespacios por la ruptura de unión del agente adhesivo y obviamente una flexión cuspidea también se puede generar, además de una tensión, ¿sí? Algunos pacientes van a referir como que la restauración la sienten apretada, ¿sí? Es algo muy, muy característico. Ahora, les voy a dar unos tips para disminuir los efectos de la contracción. Número 1, hacer una buena configuración de la cavidad. No hacemos estas grandes cavidades por extensión, por prevención, sino porque realmente sea necesario. En la medida de lo posible, utilicen algún medio de protección pulpar, ya sea un liner, un forro cavitario, alguna base. Esto va a ayudar mucho a prevenir que el efecto postcontracción puede traer consigo filtración y que esto avance hacia el interior de la cavidad y que llegue precisamente a generar una lesión de caries secundaria y que comprometa la vitalidad de la pieza. Y recuerden que hay una técnica de aplicación de las resinas que disminuye el efecto postcontracción, que disminuye esta tensión, este estrés que se genera después de haber fotoprocesado el material. Y esta técnica es de pequeñas porciones, pequeños agregados, ¿sí? Es una técnica en la cual vamos a ir colocando por pequeñas porciones que van pegadas hacia la pared y hacia el piso de mi cavidad. También debemos de considerar la lámpara de fotoprocesado. Usar una buena lámpara que sea ad hoc a las características de tu material restaurador. Por ejemplo, si estás trabajando con la línea de Grandioso, con la marca de Boco, pues la misma marca te ofrece una lámpara, se llama Celalux 3. Es una lámpara que puedes utilizar para este tipo de resinas porque precisamente tiene la intensidad necesaria para poder polimerizar estas resinas que son de alta carga de relleno cerámico. Y por último, les recomendaría el uso de resinas precisamente de baja contracción para que pueda hacer restauraciones sin que corras el riesgo de que pueda generar demasiado estrés. Un artículo que habla de la efectividad de un protocolo para hacer restauraciones directas en el sector posterior y habla precisamente de la colocación de la resina en un proceso de estratificación, pero de estos pequeños agregados que vamos a estar colocando. Vean cómo se coloca la resina, cómo la adaptamos hacia la pared y hacia el piso de la cavidad, lo que va a ir simulando las cúspides, va a ser como el vestigio de las cúspides. Este artículo entonces habla de este proceso de colocar la resina, de la técnica y cómo podemos reducir el efecto postcontracción, este estrés, disminuyendo la tensión. ¿Cómo se disminuye? Porque tú al colocarlo en pequeñas porciones y fotoprocesar, tienes espacio a donde liberar esa tensión. Esa tensión se va liberando y tú, mientras que vas colocando el resto de las capas, de los pequeños agregados, mejor dicho, pues vas generando cada vez menos estrés, ¿vale? Entonces, esa es la filosofía, que podamos trabajar restauraciones directas de manera eficiente, sin generar atrapamiento de aire, y que aparte que esta restauración genere menor estrés posible, ¿vale? Ese sería el objetivo al cambiar de técnica, que tu técnica no solamente te ayude a generar una mejor anatomía, sino también que te ayude a reducir el estrés postcontracción.
¿vale? Y a darle un efecto mucho más estético, porque vamos a trabajar un concepto de estratificación con resinas opacas y con resinas translúcidas. Siguiente problemática que nos enfrentamos, y ahora vamos a la número 3. Y estamos hablando precisamente de la fractura. La fractura, que ya lo veamos en las primeras diapositivas. La fractura que puede estar asociada a una lesión de caries o que simplemente es por una falla adhesiva o una falla cohesiva, ¿vale? Falla cohesiva es cuando se fractura resina con resina. Y cuando es una falla adhesiva es cuando pierde la unión entre el tejido dental y, en este caso, la resina. Bien. La fractura en estas restauraciones de resina, ¿vale? Lo vemos en este artículo, habla precisamente de una revisión a estas resinas que se utilizan de manera directa y todos estos retos que se tienen al momento de hacer la restauración. Dice, está relacionado, ¿sí? La fractura marginal está relacionado al grado de conversión del material, estamos hablando específicamente del material restaurador, en este caso la resina, al grado de conversión, o sea, qué tan polimerizada está esta resina. Está relacionado también a la poca cantidad de relleno cerámico. En una resina que tiene menos cantidad de relleno cerámico va a ser mucho más susceptible a que se fracture. Y está relacionado también a la poca resistencia compresiva. Y esta cualidad mecánica viene ligada directamente a la cantidad de relleno cerámico. Entonces, cuando tú tienes un material que tiene un proceso de polinización de manera foto, ¿sí? Cuando le pones la luz, llega a un porcentaje de polinización el material. Eso lo llamamos grado de conversión. El material, entre más polimerizado esté, mejores cualidades mecánicas tiene. El problema es que no puedo darle tanto tiempo de fotopolinizado porque entonces tendría demasiada contracción. Y si tenemos mucha contracción, pues obviamente también vamos a tener mucho estrés postcontracción. Entonces, debemos de seguir lo que nos dice el fabricante. Aquí, por ejemplo, hay una valoración, o una evaluación, mejor dicho, una evaluación de diferentes materiales de diferentes condiciones, desde resinas pesadas, resinas fluidas, resinas bulk, y de diferentes cargas de relleno cerámico. Oscilan desde el 64% de relleno cerámico hasta el 89% de relleno cerámico, por ejemplo, en el caso de Grandioso, ¿sí? Que es uno de los materiales que se usó en este estudio. Se está fotopolinizando con una lámpara que me genera 600 miliwatts por centímetro cuadrado y se están fotopolinizando todas las muestras de todos los grupos durante 20 segundos. Después de esto, se va a evaluar el grado de conversión, ¿vale? Y se evalúa justamente después de haberlo fotopolinizado y se evalúa 24 horas después. ¿Qué creen? Que todavía después de haberlo fotopolinizado se siguen reorganizando las moléculas y se empiezan y se siguen uniendo partículas de monómero y generando polímeros, ¿vale? Entonces podemos encontrar que las resinas quedan en un mayor grado de conversión si las evaluamos 24 horas después. Y en este estudio lo mencionan. Por ejemplo, si tú tienes una resina, una fluida, que tiene un grado de conversión de 58%, 55%, ve que puedes alcanzar hasta un 76 o un 79%, ¿vale? Gracias a que sigue este proceso de polinización aún después de haberla fotopolinizado. Y todos estos materiales son foto, ojo, no son duales, son foto. Eso sí lo quiero dejar muy claro, porque los materiales que son duales obviamente tienen mayor grado de conversión, porque químicamente sigue actuando el material en este proceso de polinizado, ¿vale? Aquí podemos ver esta tabla comparativa de los diferentes materiales, cómo se fotopolinizan, y después de haber fotopolinizado se está evaluando el grado de conversión y 24 horas después. Y aquí está dividido las resinas bulk, las resinas fluidas y las resinas pesadas. Y vean que todos obtienen mejor grado de conversión 24 horas después. Todos. Resinas fluidas incluso pues llegan por encima del 90% del grado de conversión. Genial. No existe ninguna resina que llegue al 100%. No hay ninguna.
pero sí te conviene que una resina logre un mayor grado de conversión después de haber fotoprensado y a las 24 horas después. Ahora, hablemos de una cualidad mecánica que tiene la resina que se llama resistencia compresiva, que obviamente vamos a generar una tensión cuando el antagonista hace oclusión. Y entonces el material, bajo esa tensión, pues debe de soportar, ¿sí? Si no, se va a fracturar. Esta deficiencia que se tiene de resistencia compresiva trae consigo la fractura de tu restauración. Entonces, esta prueba de resistencia compresiva es la que nos muestra que el material puede soportar el estrés vertical. Dicho esto, encontramos en este artículo que habla de la dureza a la fractura o la resistencia a la fractura por parte de los materiales restauradores, que en este caso son las resinas. Y me gusta porque vean cómo abajo tenemos la cantidad de rinocerámico en cuestión de porcentaje de peso. Y tenemos desde aquellas que están en un 50 y tantos por ciento a aquellas que están en un 80 y tantos por ciento. Y vean cómo incrementa la curva. Esta curva se incrementa y precisamente nos demuestra que a mayor cantidad de rinocerámico, mejores cualidades mecánicas tienes, y entre ellas la resistencia compresiva. ¿Vale? Ahí podemos ver precisamente la tabla, y esta tabla comparativa trae consigo esta deducción: mayor cantidad de rinocerámico, mayor la resistencia a la fractura. Ahora vamos a otra de las grandes problemáticas que tenemos con las restauraciones de resina. ¿A quién no le ha pasado que alguna vez se te haya desprendido la restauración? Entonces, ahora hablaremos de la cuarta, la penúltima de las fallas o problemáticas que tenemos con las restauraciones de resina, y es la falla adhesiva, que el material no se unió bien y el paciente comió algo regularmente es el pan Bimbo al que le podemos echar la culpa, y entonces se desprende la restauración, se separa la restauración del tejido dental. Bien, sabemos que las restauraciones de resina necesitan del adhesivo para que se puedan unir a la estructura dental, llámese dentina o llámese el esmalte. Y no solamente lo une, sino también esto le va a dar un sellado marginal. Vale, así es como venimos haciendo restauración adhesiva desde hace muchos años atrás. Y los adhesivos han ido evolucionando. Hoy en día tenemos adhesivos llamados universales. Y estos adhesivos universales nos están prometiendo mejores valores de adhesión, mejores valores de unión. Y este artículo habla de la fuerza adhesiva que se tiene por parte del adhesivo universal a el esmalte, ya sea con técnica de grabado, ¿vale?, o con técnica de autograbado. Y en el artículo que habla de la resistencia adhesiva al cizallamiento, nos dice que los valores de adhesión aumentan cuando se graba el esmalte previamente. Entonces, con adhesivos universales, en el caso del adhesivo que yo utilizo, que se llama Futurabond U, tú puedes grabar antes o puedes hacer un grabado selectivo de tu esmalte, y eso va a incrementar los valores de adhesión. Ahora, si vemos estos adhesivos universales como una opción, que también se unen a la estructura dentinaria, que es ahí la problemática que tenemos más común. Bueno, pues aquí se tienen diferentes propuestas con diferentes edades de diferentes pacientes. Y vean cómo varía la fuerza de adhesión cuando tú llevas este adhesivo universal en un paciente joven. Puedes obtener valores, por ejemplo, de 33.3 megapascales, que son buenísimos, están por encima del promedio, que están entre los 28 y 30 megapascales. Y vean cómo al paciente ya adulto mayor 30, o al senil 26 megapascales, ¿vale? Entonces, sí influye mucho la edad, influye el tipo de dentina a la cual ahora buscamos adherirnos, porque recuerden que al paso del tiempo la dentina se va generando una hipermineralización,
¿vale? De la dentina, o sea, perdiendo parte de las fibras de colágeno y eso influye en la fuerza adhesiva. Eso influye. Vean este adhesivo como precisamente es el que tiene mejores valores y cómo influye la edad para que tenga mayor o menor fuerza adhesiva. La fuerza adhesiva aumenta con el uso de adhesivos universales, ya lo tenemos claro. Con técnica de grabado total en pacientes jóvenes y adultos, en pacientes mayores no hay diferencia en el uso de adhesivo universal con técnica de autograbado o grabado total en la dentina. Es algo que nos están ofreciendo estos adhesivos universales que los podemos usar como uno quisiera, ya sea con el uso de ácido grabador previo o sin él, ¿vale? Ahí está el Futurabon U. A mí me encanta este adhesivo universal. No tengo ya problemas de hipersensibilidad, no tengo problemas de que se desprenda precisamente el fragmento o la porción de resina que acabo de colocar. Es un material sumamente seguro y es compatible con cualquier tipo de resina. Esa es una de las grandes ventajas de Futurabon U. Vamos al último de las fallas o problemáticas que nos enfrentamos con las restauraciones de resina, y en el lugar número 5 será, sí lo es, el cambio de color. El cambio de color que tenemos en estas restauraciones, no se diga en el sector anterior, donde el paciente regresa y obviamente nos incrimina de que el material que colocamos no fue el ideal. Bueno, vamos a ver qué es lo que está generando este cambio de color. En este estudio precisamente del 2015 nos están mostrando cómo este cambio de coloración por parte del material resinoso, ¿sí?, se debe dependiendo dónde se localice la mancha, si es una mancha intrínseca o si es una mancha extrínseca, ¿vale? Así lo tiene concebido el artículo. Si es intrínseco, los factores que generan esta mancha, pues puede ser incluso la matriz resinosa. La matriz resinosa va a ir cambiando, va como en un proceso de oxidación, no es que sea así, pero va en un proceso en el cual empieza a cambiar de color al paso del tiempo. Esto pasaba con resinas de hace muchos años, de algunas generaciones atrás. Otro factor sería la poca cantidad de relleno cerámico. Eso quiere decir que tienes más matriz y obviamente mucho más susceptible a que cambie de color. Y por otro, que tenemos una deficiencia en el polimerizado. O sea que no se generó esta procesación adecuada como es lo que requerimos. Esos serían los factores intrínsecos para que la resina cambie de color desde adentro, ¿vale? Cambia completa la resina de color. Ahora, si tenemos una mancha extrínseca, o sea, los factores serían diferentes. Aquí sería externo, o sea, sería la superficie de la resina. Y esto puede pasar por una degradación, ya sea química o ya sea mecánica. Mecánica puede ser desde la misma oclusión o bruxismo o atrición, o también puede ser dado por cepillado, un cepillado muy severo, o de manera química. Algunos elementos con un pH muy ácido que empiezan a degradar la superficie de nuestra restauración de resina. Ahora, si el material se encuentra muy poroso, si el material se encuentra con esa capacidad de absorción, o sea, de que trae todas las sustancias que come el paciente, las retiene en la superficie, pues entonces esta capa superficial del material restaurador es la que está cambiando de color, pero que viene influenciada por precisamente los líquidos que está tomando el paciente. Y por último, la rugosidad superficial. Si el material tal vez tiene una rugosidad porque no se pulió adecuadamente o porque se está abrasionando, entonces eso también va a captar muchos elementos de tinción a la superficie, ¿vale? Interesante. Ahora, podríamos dividirlo en grupos en este estudio donde se va a sellar la restauración justamente después de haberla hecho. Cuando nosotros terminamos una restauración y terminamos de pulir la restauración, lo más recomendado es colocar un sellador de resinas. Este sellador no solamente me va a cubrir toda la superficie, sellando los poros,
sellando los pequeños espacios, sino también toda la unión marginal. Esta es una de las grandes ventajas de usar un sellador de resinas. Y aquí en este estudio estamos evaluando precisamente diferentes selladores y el adhesivo, que anteriormente nos decía que podía funcionar como sellador. Se tiene el grupo 1, que es un grupo que no se sella la restauración de resina. Tenemos el grupo 2, que se usa un adhesivo como sellador. El grupo 3, que es un sellador sin carga de cerámica. Y el grupo 4, que sería un sellador con carga de cerámica. Ya involucra partículas de cerámica en unos tamaños nanómetros, ¿sí? Y esto hace que sea el material mucho más resistente precisamente a la degradación, precisamente a la abrasión, ¿vale? Entonces, se concluye en el artículo que todos aquellos grupos que se sellaron tienen una mayor resistencia al cambio de color, obviamente extrínseco. Y aquellos que se usó el adhesivo o que no se selló, tienen un tiempo mucho más limitado sin que cambie de color, ¿vale? Entonces, debemos sellar nuestras restauraciones sí o sí. Yo utilizo Easy Glaze. Me encanta Easy Glaze. Es una capa superficial que vas a colocar sobre tus resinas para que no cambie de color. Debe ser aplicado y después vamos a fotoprogresar por 30 segundos. Este es un material fotoprogresable que tiene nanopartículas de cerámica. Es muy resistente a la degradación, es muy resistente a la abrasión. Y es un material que te sella perfectamente la unión marginal. Con esto evitamos filtración, con esto evitamos que se desgaste tan rápido mi resina, con esto evitamos que cambie de color mi material. De manera extrínseca, exactamente, de manera extrínseca. Este es el producto, Easy Glaze. Es compatible con cualquier material restaurador, incluso lo puedes colocar sobre tus ionómeros de vidrio o también lo puedes colocar sobre tu acrílico o bisacrílico. Funciona perfectamente, perfectamente. Entonces, recapitulemos. Miren, si queremos evitar lesiones de caries secundaria, si queremos evitar lo que sea la falla adhesiva, que se desprenda nuestras restauraciones, si queremos evitar la fractura de nuestras restauraciones, si queremos evitar el cambio de color de nuestras restauraciones, si queremos evitar la hipersensibilidad de nuestras restauraciones, debemos de elegir un material que tenga características de mayor carga de rinocerámico, con mayor resistencia a la fractura, con mayor resistencia a el desgaste y que sea un material que nos ofrezca baja contracción. Necesitamos adhesivos universales para poder tener asegurado la unión de este material y al final necesitamos pulir perfectamente nuestras restauraciones y necesitamos sellar nuestras restauraciones de resina. Y cada vez que venga el mantenimiento el paciente, haremos el mismo protocolo: pulir, obviamente limpieza y colocar el sellador, ¿vale? Estas serían las recomendaciones para evitar estas fallas que comúnmente tenemos al momento de restaurar con resina. Les agradezco mucho que me hayan acompañado al final de la charla y quedo en espera de sus comentarios. Por favor, hagan clic en suscribirse y seguimos aquí en comunicación. Hasta la próxima. Sigamos haciendo comunidad BocoFan.